Le estábamos esperándole con muchas ganas en Murcia y aquí le tenemos, Alberto Garzón. Muy bien, pues en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por esta asistencia masiva, amplia y que creo que también es un símbolo en los tiempos que corren de alto desprestigio del sistema político, de la llamada política institucional, pues que nos encontremos debatiendo sobre política colectivamente en una sala tan abarrotada. Sumarme a las disculpas por la gente que desgraciadamente pues no ha podido acceder, que parece ser bastante cuantiosa, pero en cualquier caso pues así acreditamos la garantía de volver y seguir con las campañas difundiéndolas también, en mi caso como diputado pues en la región de Murcia. Agradecer también a la organización la oportunidad de encontrarme en esta ocasión para, como decía, iniciar una reflexión colectiva que sobre todo, pues, evidentemente, sin poder abarcar todos los temas que son de actualidad, de extraordinaria importancia, pues sí centrarlo en algunos elementos con la mayor brevedad posible y sobre todo de la forma más pedagógica posible, que es mi intención. Mi intención es sencillamente que podamos salir de aquí con mayor curiosidad por formarnos y por organizarnos. Y entonces ese propósito tan humilde espero que pueda servir en el marco de esta campaña de Hay Alternativas. ¿Hay alternativas a qué? Hay alternativas a una crisis económica y hay alternativas a una crisis política. Todos somos conscientes de que estamos viviendo una crisis económica porque hay indicadores como el Producto Interior Bruto que caen, el indicador de desempleo sube y son, en definitiva, indicadores economicistas que nos plantean, sin lugar a duda, que estamos en una crisis económica. Sin embargo, también hay una constancia de que no estamos solo ante una crisis de este carácter. Es una crisis realmente estructural, es una crisis multidimensional, lo que quiere decir que afecta a diferentes ámbitos de la vida. Es una crisis realmente económica, pero también ecológica, política, social, de valores, ideológica. Y en este sentido, permitidme que comience con una anécdota que yo creo que puede ilustrar sobre todo el papel prioritario que tiene el elemento de la crisis ideológica. Yo llevo dando charlas desde aproximadamente 2007-2008, particularmente sobre la crisis económica en España, que más o menos comenzaría por aquellas fechas en términos oficiales. Lo cierto es que en el espacio de debate siempre la gente solía hacer la misma pregunta casi siempre. En todas las sesiones hacía la misma pregunta al terminar. Levantaba la mano y decía: oye Alberto, tú como economista, ¿cuándo crees que acabará la crisis? Esta pregunta, más allá de la respuesta, lo que verdaderamente interesa es la ideología que subyace. Es decir, ¿qué nos está intentando transmitir esa persona? Porque en el fondo, lo que nos está diciendo esa persona es que para él o ella esta crisis es un accidente en la normalidad, en la linealidad, es una crisis azarosa, temporal, un bache en el camino que tarde o temprano se va a resolver y nos va a traer de nuevo a la normalidad, y por lo tanto solo hay que preguntarle a un experto cuándo va a acabar y cuándo vas a volver a tener trabajo o cuándo vas a volver a hacer tu vida tal y como la habías hecho previamente. Lo cierto es que esta pregunta ya no me la hacen. He de añadir que como comienzo así, luego no os atrevéis a hacer la pregunta. Pero en cualquier caso, tampoco fuera de este escenario se plantean esos términos. Al contrario, la pregunta que me suelen hacer, casi siempre también, incluido por cierto diputados del Partido Popular en el Congreso, y esto es especialmente gravoso por lo que voy a contar, suele ser la siguiente, suele ser: Alberto, tú como economista, ¿dónde meterías tus ahorros? Como podéis comprobar, el hecho de que te lo pregunte un diputado del Partido Popular que da soporte y soporta al gobierno de Mariano Rajoy, pues ciertamente da indicios de preocupación, pero bueno, queda en el ámbito de la anécdota. Porque de nuevo, aquí lo importante no es tanto la respuesta como la ideología que vuelve a subyacer. Es decir, ¿qué comprensión del mundo tiene la persona que te formula esa pregunta? Y como esta pregunta es mucho más habitual ya que la que había formulado en primera instancia, lo que nos está diciendo es que la gente hemos asumido que esta crisis es estructural, que ya está aquí para quedarse, que tiene una profundidad tal que ya pone en cuestión la propia existencia de vida, en este caso concreto la de los ahorros. Ya no es algo temporal, ya no es algo azaroso, ya no es un accidente. Quizás donde mejor podamos expresar este punto sea en un sector muy concreto de la población, que por motivos obvios yo pertenezco, el sector de la juventud, porque marca ese desplazamiento ideológico. Por ejemplo,
A nosotros se nos invitó, se nos dijo, se nos incitó a pensar que teníamos que recorrer un camino normal. Estudia primaria, secundaria, ve a la universidad, ten estudios, aprende idiomas, porque si haces todo ese camino, si lo haces bien, tendrás acceso a un trabajo. Ciertamente al principio será un trabajo precario, flexible, pero irás consolidando tu posición. También tendrás acceso a una vivienda, quizás en ciertas dificultades financieras, tendrás que endeudarte a 30, 40 años, pero tendrás espacio para tener un espacio habitacional donde poder sobrevivir. Y si haces todo eso, pues tendrás tu vida. Y aquí es donde estaba lo importante, el dispositivo ideológico de ese relato. Y es mandarte el siguiente mensaje. Vas a vivir, en definitiva, mejor que tus padres. Ese es el dispositivo ideológico que se enciende bajo ese relato de normalidad. Y la crisis se presentaba como un accidente que había interrumpido durante un tiempo ese recorrido. Sin embargo, ya hoy queda constancia para casi todo el mundo de que eso es un cuento de hadas, un relato mitificado que verdaderamente está destruido. Por eso se ha dado un desplazamiento ideológico, una crisis ideológica. Hemos dejado de creer en las ideas que dominaban hasta entonces. Ya no solo ponemos en cuestión la política económica, la privatización, la desregulación, sino que también lo hacemos extensible a las instituciones políticas, a la forma de relacionarnos con el Estado, a la forma de relacionarnos con las empresas, a la forma de relacionarnos prácticamente en todos los sentidos social. Y esto es extraordinariamente de importancia para explicar realmente cómo estamos también, por la profundidad de la crisis, ante manifestaciones que rodean el Congreso, ante elementos que ponen en tela de juicio el papel de la justicia, ante el desprestigio merecido de la Casa Real, aunque en cierto sentido, solemos decir de coña, es muy buena aliada en el republicanismo, pero todo esto se puede explicar en términos de ese desplazamiento ideológico. Pero como hay alternativas, tenemos que tener presente también otro punto, el lenguaje. Y quisiera también añadir este elemento porque es importante que reflexionemos sobre él. Yo soy economista, como se ha dicho, y en economía el lenguaje también es ideológico. Cuando decimos que algo es ideológico, estamos diciendo que responde a un modelo de sociedad determinada. Por eso, todos los que estamos aquí presentes, y desde luego todos los que están también fuera, son personas que tienen una ideología. Incluso puede que no la reconozcan, pero tienen una ideología. Es decir, tienen en su cabeza un modelo de sociedad ideal. Algo que podría preguntarle, ¿cuál es tu modelo de sociedad? Y podría contestar, pues mi sociedad quiero que sea 100% pública la sanidad, o privada, o mixta. Siempre tienen un camino de modelo de sociedad. Por eso, cualquier política económica, cualquier política fiscal, reforma financiera, es una política ideológica, porque camina hacia un modelo de sociedad muy determinado. Por eso no existen las políticas neutrales. Por eso todas las políticas caminan hacia algún punto y lo que tenemos que preguntarnos es hacia qué punto camina, hacia dónde nos empuja, en qué cambia una reforma laboral nuestra forma de vivir las relaciones laborales y de vivir en sociedad. Todas las políticas son ideológicas, pero la ideología también está en el lenguaje. La ideología también está en el lenguaje. Por ejemplo, los impuestos, que son una herramienta que si se utiliza bien sirve para redistribuir renta desde los espacios más adinerados hacia los más desfavorecidos, permitiendo que los estratos más pobres de una sociedad puedan acceder a sanidad pública, educación pública y otros servicios públicos, pues la derecha, por simplificar, digamos las clases altas, no son partidarias de los impuestos porque en definitiva no quieren sufragar la financiación de la sanidad y otros servicios de los pobres. Es una cuestión que está ahí a lo largo de la historia. Por eso la derecha siempre es renuente a subir impuestos, mientras que al menos teóricamente la izquierda debería ser lo contrario. Pero la derecha utiliza un lenguaje para expresar todo esto. Cuando la derecha critica a la izquierda, si la izquierda sube los impuestos para hacerlos más progresivos, que paguen más los que más tienen, la derecha acusa, por ejemplo, a la izquierda y dice: la izquierda ha subido la presión fiscal. Es importante, la presión fiscal. Entonces vamos a la calle y le preguntamos a alguien: ¿tú estás a favor de la presión fiscal o en contra? Y claro, la gente es probable que no sepa lo que es fiscal, pero presión, ¿quién va a estar a favor de la presión? Nadie está a favor de la presión. Evidentemente alguien sin tener conocimientos de economía va a estar en contra de subir la presión fiscal, porque la presión tiene connotaciones negativas que nadie quiere tener una presión. Entonces, si se utiliza el lenguaje del adversario, has perdido antes de empezar. Tú no puedes ganar nunca y convencer a nadie diciendo: yo quiero subir la presión fiscal, elevemos todos los brazos y digamos subimos la presión fiscal. Jamás va a suceder. De hecho, cuando la derecha baja los impuestos, lo dice al revés. Dice: hemos hecho un alivio fiscal.
Entonces, volvemos a la calle y preguntamos, ¿estás a favor o en contra del alivio fiscal? Fiscal, ni idea. Alivio, desde luego. ¿Quién va a estar en contra de un alivio? Un alivio me favorece, me permite verdaderamente ser más libre, más ligero, más liviano. Y entonces, evidentemente, has perdido la batalla. Porque en el lenguaje hay ideología. Y en la forma de expresarlo también. Por eso, no es un detalle menor hablar de gasto público o de inversión pública. Gasto pública suena a despilfarro, inversión pública suena a inversión, a expectativas de futuro mejores. Y sin embargo, puedes estar haciendo referencia al mismo hecho concreto. Otro ejemplo, muy reciente para todos nosotros. La economía antes de la crisis era una ciencia prácticamente oscura, ajena. La gente encendía la televisión y veía prima de riesgo, hedge fund, mercados interbancarios, una persona con muchos números detrás y decías, apago la tele, esto no tiene nada que ver con mi vida. Esta era la expresión antes de la crisis. De hecho, lo normal es que cuando dábamos charla de la crisis, no solo es que estuviera abarrotado, sino que yo iba a charla donde había más ponentes que público. Entonces, evidentemente, las cosas cambian. Pero los conceptos económicos nos hemos vuelto más familiares con ellos y, sin embargo, seguimos también con cierta ignorancia en su profundidad y como es normal. Pero, pongo un ejemplo, la prima de riesgo. Todo el mundo está familiarizado ya con la prima de riesgo. Cierto que no todo el mundo podría explicar en qué consiste la prima de riesgo, pero todo el mundo sabe que si la prima de riesgo sube, es malo. Y si la prima de riesgo baja, es bueno. Y todo el mundo sabe que se valora en puntos básicos. 500 puntos básicos, 600 puntos básicos, 700 puntos básicos. Cuando va por 800 puntos básicos, levantas la mano y dices, Rajoy, recórtame más, tengo miedo. Porque te han inculcado que la prima de riesgo sube mucho. Y cuando te dicen, Grecia está a 1400 puntos básicos, y te ponen unas imágenes de Grecia con cócteles Molotov por ahí, dices, bueno, hasta aquí he llegado. Yo con 400 puntos básicos te permito que me bajes el sueldo. Es un elemento ideológico. ¿Por qué? Porque nadie se ha preguntado qué es un punto básico. 500 puntos básicos es un 5%. Si se usa 500 y no un 5% es por sus connotaciones, por cómo penetra en nuestra cabeza y entendemos 500 como una agresión brutal y 5 sin embargo, 5 estamos acostumbrados, lo que te cobra el banco en comisión es en definitiva un número muy familiar para nosotros. 500 sin embargo, 500 euros no se ve, ¿no? Bueno, yo no lo veo, entonces es un elemento mucho más ajeno y mucho más violento. En ese lenguaje es importante, porque cuando hablamos de rescate también hay ideología. ¿Rescate a quién? ¿A quién? ¿A quien le recorta la sanidad? ¿A quien le recorta la educación? ¿A quien le baja los salarios? Algo está fallando cuando llamamos rescate a esos elementos. Entonces, evidentemente, el lenguaje siempre tiene que ser planteado desde esa advertencia inicial. Ahora bien, podemos centrar dos puntos. El punto de la crisis económica y el punto de la crisis política. Y me gustaría ponerlos encima de la mesa para la reflexión conjunta. Primero, la crisis económica. Hay en la calle una sensación, a veces, de que en nuestra Unión Europea hay dos modelos, un modelo y un modelo exitoso. El modelo exitoso es Alemania, que a veces se vende, tópico, como gente disciplinada, trabajadores que saben trabajar, que saben lo que hacen, que no son vagos, que son gente que hace sacrificios y que tiene una cultura del trabajo verdaderamente brillante. Y por el contrario, hay un modelo, el modelo español, el modelo mediterráneo en general, que es de trabajadores vagos, ociosos, corruptos y que tienen que hacer sacrificios y tienen que pasar una gran penitencia para volver a vivir normal. Bien, esto es toda una falacia. En la Unión Europea, en términos económicos, ambos modelos son el mismo modelo. Son las dos caras de la misma moneda. Son un modelo de crecimiento que llamamos simbiótico. Es decir, el modelo alemán necesita el modelo español y el modelo español necesita el modelo alemán. Hecho de una forma más generalizada, el modelo de la periferia del sur necesita el modelo del centro de Europa. La periferia del sur no existe, perdón. La periferia de Europa necesita al modelo del centro de Europa y viceversa. Un directivo alemán lo decía de una forma muy gráfica que yo creo que a todos que lo vamos a entender. Decía, nosotros vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Bien, esto puede parecer absurdo, pero es realmente como han funcionado las cuestiones económicas en la Unión Europea. Alemania es un país que exporta más de lo que importa. Es decir, vive sobre todo de exportar a la periferia europea y a otros países. Entonces, exportando coches, exportando todo tipo de productos, ganaban unos beneficios sus empresas, lo depositaban en los bancos alemanes. Los bancos alemanes, como cualquier banco, no es una ONG, mueve el dinero para hacer más dinero. Entonces lo prestaron a su vez, ese dinero guardado, lo prestaron a su vez a otro sistema financiero, a los bancos españoles.
Los bancos españoles prestaban el dinero a las empresas españolas que fueran rentables, que eran, por nuestro modelo de crecimiento, constructoras, inmobiliarias, promotoras, que construían viviendas. Al construir las viviendas se generaba empleo y como se vendían, seguían construyendo más viviendas. Bueno, la burbuja inmobiliaria con la que todos estamos ya verdaderamente familiarizados. Y este sistema permitía generar empleo tanto en el norte como en el sur y permitía esa perversidad, pero que era un modelo muy frágil. Un modelo muy frágil que cuando cae la burbuja inmobiliaria se rompe, se fractura. Y cuando se fractura ocurre algo que yo creo que es importante para la reflexión. Una familia que tiene ingresos y tiene deudas, cuando pierde el empleo o cuando le bajan el salario, a lo mejor no tiene ya suficientes ingresos para ir devolviendo y hacer frente a las deudas. Entonces, tiene que quebrar, le echan de la casa, se va debajo de un puente y el Estado no hace absolutamente nada. Cuando es una pequeña y mediana empresa que tiene ingresos y también tiene deudas y se encuentra de repente con que ya la gente se está empobreciendo, no va a la tienda, no compra y pierde dinero, entonces ya no tiene tampoco capacidad para devolver las deudas y en definitiva echa la persiana, cierra y el Estado no hace absolutamente nada. Pero cuando vamos a los bancos, aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia porque los bancos tienen también ingresos y tienen también deudas. Y cuando los ingresos no son suficientes y sus viviendas se han desvalorizado, valen mucho menos que antes, pues deberían quebrar. Técnicamente están quebrados. Y sin embargo, entonces el Estado, a diferencia de los casos anteriores, sí hace algo. ¿Por qué? Esta es la pregunta central de lo que está ocurriendo. Es la pregunta central de la gran estafa que estamos viviendo. Se puede decir de una forma que en economía se expresa graciosamente, podríamos decir. En economía se dice, si tú debes 1.000 euros a un banco, tienes un problema. Si debes 1.000 millones de euros al banco, es el banco el que tiene el problema. Es importante. Porque si el sistema financiero español quiebra y reconoce que está quebrado, entonces todo lo que debe de dinero al resto del mundo no lo podrá pagar. Y eso significa que todo ese ciclo que había alimentado la burbuja inmobiliaria, que era dinero proveniente en su amplia mayoría, en torno al 43%, por bancos alemanes y franceses, jamás podrían cobrarlo. Entonces, se inventan algo que se llama rescate, falsamente rescate con sus connotaciones ideológicas, para salvar a los bancos. Claro, por eso el memorándum de la Troika que firmó nuestro ministro Lehman Brothers Guindos, que firmó con la Troika, no se debatió en el Congreso de los Diputados, se debatió en el Parlamento alemán. Ese pack de ayuda, de rescate, se debatió en el Parlamento alemán y allí un diputado alemán dijo, no os preocupéis, contribuyentes alemanes, porque este dinero no es para salvar a los bancos españoles, es para salvar a los bancos alemanes. Era fácil de entender. Ese dinero va a los bancos españoles para que los bancos españoles sigan pagando las deudas, sigan devolviendo las deudas. Y a condición de todo eso, recortes en sanidad, en educación y en otro tipo de servicios sociales. Una palanca financiera con la que desmantelar el estado del bienestar. Eso es el rescate, nada más. Ahora bien, ¿por qué? Yo a veces pregunto y digo, ¿Rajoy es mala persona? Claro, la gente dice, pues no sé qué contestar. Digo, ¿tú crees que se levanta por las mañanas y se pone a pensar en alguna forma tortuosa de seguir destrozándole la vida a los españoles? Bueno, cada uno tendrá su opinión, pero en lo que a mí respecta, yo creo que no es así. Quiero decir, tengo constancia de que lo está consiguiendo, pero no creo que sea un planteamiento que surja de una conspiración o de una maldad intrínseca al señor Rajoy o pantalla de plasma, porque realmente hay un fundamento. Vivimos en una sociedad capitalista. Una sociedad capitalista se caracteriza por muchos elementos de dinámica, de funcionamiento, pero sobre todo lo podemos decir de una forma gráfica. El capitalismo es como una bicicleta. Una bicicleta, la que tú te montas y cuando estás pedaleando tienes que seguir pedaleando porque si dejas de hacerlo te caes. El capitalismo necesita crecer incesantemente porque si deja de crecer entra en crisis, se cae, no puede generar empleo, no puede desarrollar capacidad productiva y entonces estamos como nos estamos. Nuestra bicicleta se ha caído. Y entonces la Troika, el gobierno de la periferia europea, todos los gobiernos de la periferia europea, han decidido que hay que levantar la bicicleta. Y entonces hay un programa, hay un proyecto económico detrás, levantar esa bicicleta. Claro que en el capitalismo una de las cuestiones que lo caracterizan es que todos competimos contra todos. Los trabajadores competimos contra otros trabajadores para entrar al mercado de trabajo, para tener un empleo,
Las empresas compiten contra otras empresas para vender sus productos en el mercado y los países compiten entre sí a nivel internacional para vender sus productos en el mercado internacional. De modo que España tiene que encontrar su lugar en el mundo. Es una economía que tiene que encontrar su lugar en el mundo. Tiene que vender algo en el mundo que se le compre a ella y no al resto, que es lo que están haciendo. Eso es lo que le llaman competitividad. La competitividad significa, en última instancia, que te compran tus productos a ti en vez de a otro. Y eso puede ser por calidad o, sobre todo, el elemento fundamental económico, precio. Bien, pues evidentemente, para ser competitivos en un sistema mundial en el que España está mucho más retrasada que Alemania y Francia en términos tecnológicos, para que nos hagamos una idea, lo que más contribuye positivamente al saldo exterior de Alemania son la creación de helicópteros, o sea, exportación de helicópteros, aviones, piezas de artillería, de la industria militar, digamos en importaciones, y sobre todo medicamentos, biotecnología y elementos de alto valor añadido. Alto valor añadido. En España lo que más contribuye positivamente son productos agrícolas de bajo valor añadido. Entonces, somos una industria, somos un país que no tiene industria, se ha desindustrializado y que vende cosas de bajo valor añadido. Pues, ¿con quién vamos a competir? Nosotros no competimos contra Alemania ni contra Francia. A nosotros nos mandan a la regional o a la segunda división B a competir contra otros países. ¿Y cómo competimos contra otros países? Pues por la vía de los bajos salarios. Ese es el proyecto. Pero claro, Rajoy jamás va a salir en televisión, más allá de su pantalla de plasma, para decir lo siguiente. Jamás va a salir y va a decir, bajo a los españoles un 20% los salarios. Jamás lo va a hacer porque la derecha no es tonta. Y eso es un impacto directo sobre la gente que dice, me están robando y me lo está diciendo en la cara. Bien, esto no funciona así. Más bien funciona como la parábola de la rana hervida, que la explico a continuación. En la parábola de la rana hervida, una olla con agua hirviendo, se lanza una rana, la rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Alternativamente, en una olla con agua a temperatura normal, se mete la rana está fresquita, está cómoda en esa temperatura y poco a poco se va calentando el agua, la rana se va adaptando al cambio de temperatura hasta que finalmente la rana muere hervida. Bien, la rana somos nosotros, esto es importante. Por eso Rajoy quiere bajarnos, Rajoy y veamos el proyecto económico, lo centra en Rajoy, pero evidentemente es una amplitud mayor, quiere que bajemos los salarios para que nos compren a nosotros los productos y no a otros competidores internacionales. Claro que esto lo hace de una forma más inteligente a través de reformas laborales. De hecho, el Banco de España, en su último informe del 2013, en enero, decía, al final de la introducción, decía, las dos reformas laborales últimas, la del PSOE y la del Partido Popular, han conseguido funcionar porque se están moderando los salarios. Esto es fácil de entender. El propósito de la reforma laboral no es crear empleo, es bajar los salarios. ¿Y cómo funciona? Pues porque si antes yo negociaba en esta mesa con mis compañeros, que éramos trabajadores, frente a un empresario, un gran empresario, accionistas, un fondo de inversión, propietario de la empresa, negociábamos colectivamente. Esto quiere decir que teníamos capacidad de hacer huelgas, de luchar, de solidarizarnos con otros sectores y teníamos poder de negociación. Con estas reformas laborales se dilapida esa capacidad, se dinamitan las relaciones laborales y a partir de ese momento, en determinadas circunstancias, que son la mayoría, ya negocias tú solo, individualmente, con el empresario. Claro que el drama está servido. El empresario, delante de la mesa, diciendo, Alberto, o te bajas un 20% los salarios o echa un vistazo por esa ventana y verás a 6 millones de personas esperando tu puesto de trabajo. Y tú vas a elegir comer, porque no tienes poder de negociación y porque tienes que comer. Entonces, evidentemente, aceptas esa rebaja salarial del 20%, la aceptan mis compañeros, la acepta el resto de trabajadores y en unos cuantos meses, quizás un año, 2 años, tenemos un 20% de salario menos o un 30% de salario menos, somos la rana hervida y no nos hemos enterado. Es el proyecto de cambio de modelo de crecimiento económico, que no puede funcionar. No puede funcionar a nivel económico porque todos los países compiten entre sí, lo he dicho antes. Y entonces se da lo que se llama empobrecimiento del vecino o carrera hacia el fondo, que se llama en economía. Es, tú bajas tus salarios, el competidor baja sus salarios, vuelves a bajar tú los salarios, acaba bajando el otro los salarios y al final pierden los trabajadores de todas partes del mundo, mientras ganan, evidentemente, los grandes propietarios de esas empresas, que son las grandes empresas porque son las que tienen capacidad de exportar. Aquí hay que tener muy presente que no hablamos de empresas en abstracto, son grandes empresas con capacidad de exportar, que en España son solo un 3%, pero son las que se favorecen de este tipo de políticas, porque las pequeñas y medianas empresas quiebran como consecuencia de que su
mercado se empobrece. Es decir, cuando le quitan los salarios a un funcionario, ese funcionario no va a ir a comprar a la tienda de mediana y pequeña empresa sencillamente porque no tiene dinero para hacerlo, y eso acentúa la crisis económica. Bien, en este punto decía que no va a funcionar por términos económicos y por lo tanto hay que tener en cuenta otros elementos, temas sociales. Esto fractura a la población. ¿Por qué? Pues porque ese modelo de crecimiento económico requiere a su vez el cambio en el modelo de sociedad. Y esto es lo importante, porque esto expresa hacia dónde está la ideología apuntando, hacia ese modelo de sociedad nuevo. Un nuevo modelo de sociedad que necesita que sobren, porque ya sobran, los derechos civiles, los derechos laborales, la sanidad pública, la educación pública, los impuestos progresivos. Es decir, no nos arrebatan la educación pública porque sean malvados, sino porque evidentemente les sobra la educación pública para alcanzar ese objetivo de ser un país competitivo por la vía de los bajos salarios en un mundo altamente globalizado, altamente competitivo. Y esto es el propósito en el que estamos viendo un cambio en el modelo de sociedad. Por ejemplo, aparte de los derechos laborales dilapidados y dinamitados en las consecuentes reformas laborales, encontramos la sanidad pública, los recortes en educación, pero también en derechos civiles. Porque todo esto alimenta un proceso de frustración. Alimenta un proceso de frustración de que la gente está cabreada, se sabe saqueada, se sabe robada y estafada, pero todavía no alcanza a comprender en términos generales quién es el culpable y cuáles son las alternativas. Entonces, lo que intenta hacer el gobierno es convertir esta frustración en resignación. Es decir, en decirte, tú estás cabreado, pero mejor te quedas en casa tranquilo, porque si sales es peor. Esto es el incremento de la represión policial que se está efectuando en los últimos años, particularmente en los últimos meses. En Madrid, por ejemplo, unos días antes de la manifestación del 25 de septiembre de rodear el Congreso, unos compañeros sacaron una pancarta que decía 25S, un llamamiento. Una pancarta. Y la policía fue y le dijo que esa pancarta no se podía tener en esa manifestación y que por lo tanto o la cerraba o si la comisaría no la cerró. Unos compañeros de los sindicatos de Comisión y UGT se acercaron y se llevaron a todos a la comisaría por sacar una pancarta en una manifestación. Unos días más tarde, también antes del 25 de septiembre, en el Retiro, una concentración de 40 personas hablando sobre cómo iba a ser el 25 de septiembre, termina con la policía identificándolos a todos y disolviéndolos a todos, en un espacio público como era el Retiro. Bueno, todo esto dio lugar al auto del juez Pedraz, que es muy interesante, y otras cuestiones. Recientemente, una manifestación en Madrid, el 27 de octubre, creo recordar, da lugar a que Cifuentes, la delegada del gobierno, dijera que 300 personas iban a ser multadas por estar en la manifestación. 500 euros de multa a cada una de las 300 personas que estuvieron dentro de esa manifestación, ¿no? Una delegada del gobierno que es capaz de salir en televisión, en Telemadrid, y decir que tiene una lista con 800 nombres de personas que habitualmente van a manifestaciones. Una lista negra. Ese es el nivel. Ese es el nivel de represión policial. Evidentemente que nos llama a una actitud directamente fascista, autoritaria, pero en muchos casos explícita, porque el mensaje es ese. De hecho, en la manifestación del 25 de septiembre, yo estaba fuera del Congreso y viví una situación no muy tensa, pero ciertamente sí con unos cuantos empujones por la policía, viví una experiencia con otros diputados y bueno, pues hicimos una rueda de prensa al día siguiente que su consecuencia fue que un sindicato policial nos denunció ante el Tribunal Superior de Justicia por haber insultado supuestamente a la policía. Habíamos dicho que tenían infiltrados, que es como reconocer un secreto de Estado en este país, porque vamos, nadie sabe que hay infiltrados, ¿no? Nadie ha visto el vídeo de que soy compañero coño ni nada de esto. Y decir que podían haber tenido papel en disparar esa violencia. Entonces, el objetivo no era meternos en la cárcel. El objetivo es decir, si puedo ir a por un diputado, verás lo que no puedo hacer contigo. Puedo hacer cualquier cosa. Es la política del miedo, convertir esa frustración en miedo. ¿Elementos de esperanzas? Muchos. Para empezar, en Madrid la gente sigue saliendo, entre otras cosas porque es insolvente. Aunque sea por eso, las multas ya empiezan a resbalar. Parece coña, pero ocurre. En Madrid es un momento de 32.000 manifestaciones el año pasado, un momento álgido, ¿no? Está todo bunkerizado. El Congreso de los Diputados está bunkerizado hasta el punto de que hay más policía que manifestantes la mayor parte de las veces, vallado hasta los límites insospechados, y se está extendiendo esta bunkerización hasta el punto de que
como sabéis, esta propuesta de cercar a 300 metros la posibilidad de manifestarse en torno a la casa de un diputado. Pues es bunkerizarlo todo, es crear burbujas para que no ver la realidad. Bien, todo esto requiere alternativas. Las alternativas económicas están encima de la mesa. No son nuevas, están ahí, pasan desde la lucha contra el fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, reformas altamente progresivas, políticas de estímulo desde el Banco Central Europeo, que no lo hace por voluntad política y por sus estatutos, pero se puede hacer técnicamente, nacionalización de determinados sectores, incluida la banca pública y otros elementos. Si no se hace, es porque no hay voluntad política. Y eso es lo importante. Por eso, cuando hablamos de hay alternativas, no hablamos solo de economía, de técnicos, de venga, quiero un economista y me dé una hoja de ruta. Ojo, eso ya está. La cuestión es que hace falta una base social que lo apoye, que se enfrente y que pueda sostener un proceso de transformación. Es un elemento no puramente economicista. Por cierto, un profesor mío de la universidad me decía lo siguiente. Decía, Alberto, hace 30 años yo era un profesor de centro. Había gente a la izquierda en el departamento y gente a la derecha. Había marxistas y había ultraliberales. Dice, 30 años después, yo soy de extrema izquierda y no me he movido. Bien, esto, que ha pasado en términos sociológicos bastante, es lo que le ha ocurrido a los técnicos de Hacienda. Los técnicos de Hacienda, que luchan contra el fraude fiscal, se han encontrado que parecen todos militantes de Izquierda Unida. Porque están haciendo su trabajo y lo que pasa es que en las últimas décadas se está legalizando el delito que buscaban luchar contra él. Esto tiene varios elementos. La famosa SICAV. SICAV es un instrumento financiero que permite a los ricos pagar solo un 1%. Necesitas cumplir determinados requisitos, pero los técnicos de Hacienda en el año 2006 mandan un informe al gobierno, entonces del Partido Socialista, y le dicen, oye, aquí hay fraude, porque aquí se están aprovechando por una argucia financiera y jurídica para hacer trampas. ¿Qué contesta el gobierno de Zapatero y el Congreso de los Diputados? Pues se aprueba en el Congreso una disposición, que solo tuvo los votos, por cierto, de Izquierda Unida, para cambiar quién vigilaba la SICAV y se la quitaron a los técnicos de Hacienda y se la pusieron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, a la policía se le dijo, ay, no has encontrado el delito, pues ahora ya no te encargas de este tipo de delitos, sino que sencillamente dejas de mirar hacia este espacio. Bien, esto explica muy bien pues, este desplazamiento de legalización del fraude, que su último punto es la amnistía fiscal, pero tantos otros, la lista Falciani. La lista Falciani es una lista de un hacker, por decirlo de una forma, que se hace con una documentación de evasores fiscales de todo el mundo, se la da a Francia, Francia se la da a Grecia, Francia se la da también a España, en Grecia un periodista se hace con ella, la publica y el que acaba en la cárcel es el periodista. Cuidado. Falciani acabó también en la cárcel en Barcelona, salió apenas hace unos meses y está en un proceso judicial actualmente. La lista en Grecia delataba que había muchos miembros de los dos partidos mayoritarios y de las altas finanzas y del alto espectáculo, por decirlo de una forma, que estaban implicados. En España esa lista la recibió el Partido Socialista, ahora la tiene el Partido Popular y no la hacen pública, pues cada uno puede pensar lo que quiera. Pero ese es el nivel de transparencia. Es importante porque, decía, alternativas técnicas claro que hay. Lo que no hay es voluntad de ponerla en marcha. Es decir, este llamamiento a acabar con los paraísos fiscales no es que no se pueda hacer, es que no se quiere hacer. Entonces, para poder hacerlo hace falta esa voluntad. Pero, además, de forma paralela a todo esto, nos encontramos con la crisis del sistema político español. El sistema político español, heredado de la transición del 78, pues nos encontramos con instituciones totalmente desprestigiadas. Desde la Casa Real hasta el Congreso, pasando por la Judicatura. Último punto importante. Cuando alguien habla con alguien de fuera de España y le dice, verás, en mi país hay un proceso de corrupción extraordinariamente importante, se llama Gürtel, y el único que ha pagado de momento ha sido el que lo investigaba. Es genial, o sea, la gente no te entiende, dice, ¿cómo es posible? ¿Qué me has dicho? Bueno, pues eso es la judicatura y también sus elementos perversos. Ante esto hay un libro del exfiscal anticorrupción, Carlos Fernández Villarejo, que se llama Jueces pero parciales, en el que describe precisamente este proceso por el cual el franquismo no hizo una transición en la judicatura, no se hizo una depuración, ni siquiera en las formas de promoción interna, lo cual han garantizado que se posponga. Bien, un elemento que a lo mejor resulta interesante sacar a colación. Sabéis que Izquierda Unida ha presentado una querella contra Bárcenas, otra serie de dirigentes del Partido Popular y contra las empresas que supuestamente han financiado al Partido Popular de forma irregular. La Fiscalía decía que estos papeles no tenían nada que ver con la Gürtel
y que por lo tanto no se podían juntar. Cuando Izquierda Unida ha presentado la querella, la Fiscalía, que es un instrumento del gobierno, ha dicho que estos papeles tienen todo que ver con la Gürtel y que hay que juntarlos. ¿Sabéis por qué? Pues muy sencillo, porque se los ha quedado finalmente un juez que solo estará 6 meses más y que se ha quedado al final con todo unido con 700.000 folios que investigar. 700.000 folios que va a tener que investigar en 6 meses o 9 meses para que al final, cuando termine ese proceso, lo sustituya otro juez que vuelva a comenzar de cero. Nos vamos a enterar de lo de Bárcenas dentro de 4, 5, 6 años si nos enteramos. Es el proceso, dilatarlo todo judicialmente con argucias para que no nos enteramos. Esta justicia de doble cara, de doble vara de medir, que es la que tenemos actualmente. Bien, desde ahí hasta el Congreso. ¿Por qué digo lo del Congreso? Bueno, pues yo soy diputado y tengo la experiencia también personal que nutre lo que ya desgraciadamente me imaginaba. Por ejemplo, un día en la discusión del Banco Malo, el proceso aberrante de socialización de pérdidas, deudas y riesgos, presentamos todos los grupos 101 enmiendas de mejora, supresión del proyecto. Entonces, en la ponencia, 2 días antes de debatirlo, las enmiendas, aparece el portavoz del Partido Popular, pujante, por cierto, aparece, no tú, con L, pujante, aparece y dice: habéis presentado, todos los grupos que no sois el Partido Popular, 101 enmiendas. Pero os voy a ser sincero, no las hemos leído, pero no vamos a aprobar ninguna. Claro, en ese momento, al margen de que te replanteas tu vida, lo que sí es cierto es que te interesa saber por qué. Y entonces Pujante dijo: y no lo vamos a hacer porque todas tienen que ver con la Troika, y con la Troika no se negocia. Es importante, porque ya lo había dicho Pujante, en este caso con N, que en la introducción. Estamos hablando de instituciones altamente antidemocráticas, muy desvinculadas de la ciudadanía, porque el proceso de construcción de la Unión Europea es eso, un proceso elitista construido desde arriba con instituciones para que no pudiera tocar la ciudadanía, que concluye en, digamos, paradojas que significan que Almunia, que fue del Partido Socialista y sigue siéndolo, que perdió unas elecciones como tal, como candidato, tiene hoy más poder, y digo poder, que Mariano Rajoy. Tiene más capacidad efectiva de decisión que Mariano Rajoy. Esa es la enorme paradoja de un sistema político en este sentido. El proceso de construcción europea es un proceso basado en una filosofía que podríamos llamar tecnocrática, por ser, bueno, por decirlo de esa forma, que hunde sus cimientos en lo que Platón y Aristóteles planteaban. Platón y Aristóteles renunciaban de la democracia, la rechazaban. Decían que la democracia era peligrosa porque no todo el mundo podía estar capacitado para decidir sobre cuestiones verdaderamente importantes que debían estar reservadas para gente que sí supiera y tuviera la cultura política suficiente para llevarlas a la práctica. Hoy en día hay lo que podríamos llamar una tecnocracia, que son gente que piensa verdaderamente esto, que hay elementos, especialmente de economía, que tienen que ser reservados para una pequeña élite, que es la que sabe. Es como dividir a la población en dos. Por una parte están los tecnócratas, que son supuestamente ideológicamente neutrales, por eso comencé antes con esa cuestión de la ideología, supuestamente son ideológicamente neutrales, ni de izquierda ni de derecha, de arriba, por encima del bien y del mal, que toman decisiones porque saben lo que nos conviene a todos. Son gente que no son ni de izquierda ni de derecha, son gestores, y además buenos gestores porque se han dedicado toda su vida a gestionar. Ese es el relato del gestor eficiente. Cuidado, porque mucha gente hoy en día, cuando sales a la calle, te dice: no, yo no quiero más políticos, yo quiero a alguien que sepa hacer las cosas bien. Ahí está, evidentemente, la semilla de esa ideología. Y por otra parte, al margen de los tecnócratas, estamos el resto de personas. El resto de personas somos nosotros. Gente que tenemos impulsos irracionales, motivaciones infundamentadas, sin fundamentar. Nos gusta redistribuir la renta, redistribuir la riqueza, acabar con la desigualdad, y eso es malo. Y eso es malo y hay que bloquearlo, hay que evidentemente neutralizarlo. Y la mejor manera de neutralizarlo es crear instituciones supranacionales que puedan cortocircuitar las decisiones en los parlamentos. Esto, que es lo que está sucediendo, convierte a los parlamentos en una especie de teatro de sombras, donde se puede debatir si se pita o no se pita en los estadios, si se fuma o no se fuma en los bares, pero no puede debatir sobre las cuestiones fundamentales porque han quedado delegadas en instituciones como el Banco Central Europeo, que es una institución que formalmente se declara independiente del poder político. Es decir, si Mario Draghi, quien tampoco me cae especialmente bien, de repente
como está haciendo, nos empuja a una gran depresión, a un incremento de la desigualdad, de la miseria, de la pobreza, y lleva al estallido social prácticamente abriendo la puerta al fascismo, como en Grecia, pues nadie puede hacer nada, porque a Draghi no se le vota. A Draghi no se le puede sancionar por esos elementos, porque es el propio diseño de la Unión Europea, diseño creado desde arriba y de forma antidemocrática. Pongo un ejemplo. Constitución Europea. Se votó en España en forma de referéndum. Partido Popular, Partido Socialista votaban que sí, todo estaba a favor del sí, era la ola, y salió un 70 y mucho por ciento de voto a favor del sí. En Francia se volvió a hacer se hizo ese referéndum, los dos partidos mayoritarios también votaban a favor del sí, pero resultó que el referéndum dio un no. La mayor parte de la población, un 50 y pico por ciento, dijo que no quería la Constitución Europea. Y en Holanda igual. ¿Sabéis qué se hizo? Lo recordáis. Lo que se dijo fue: los franceses se han equivocado votando. Se han equivocado votando, así que vamos a ignorarles y vamos a aprobarlo por el Parlamento Nacional, dado que los dos grandes partidos decían que sí. Y eso lo hicieron. Y no pasó nada. Crisis de legitimidad, crisis de democracia en el seno de la Unión Europea. En unos meses más tarde, Irlanda, referéndum, sale que no. Como Irlanda tenía una disposición que obligaba a aprobarlo sí o sí por referéndum, la reflexión de las élites fue la siguiente: los irlandeses se han equivocado, repitamos el referéndum. Y se repitió. Es la construcción antidemocrática de la Unión Europea. Como ese proyecto fracasó, el de la Constitución Europea, copiaron el contenido del texto, lo llamado Tratado de Lisboa, y lo tenemos aplicado. Esto es lo que tenemos aplicado, es la construcción por encima. Luego, no nos extrañemos de cuando encontramos el caso de Portugal, donde el Tribunal Constitucional declara que los recortes son anticonstitucionales y viene la Troika y los llama poco menos que terroristas por haber dicho esa cuestión, y el propio gobierno complaciente también criticando el Tribunal Constitucional, porque hay un enfrentamiento entre la disposición supranacional, jurídicamente hablando, y las constituciones nacionales. Por eso hemos vivido un proceso de constituyente durante muchos años. Se ha delegado el poder y la capacidad efectiva de tomar decisiones desde el ámbito nacional hacia el ámbito supranacional para poder poner en marcha los procesos que antes había descrito en términos económicos. Es decir, todo está pensado. Es decir, de hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar con Draghi en el Congreso, elementos que había planteado él son extraordinariamente claros, porque él se puede permitir el lujo de decirlo, dado que no se le puede sancionar, evidentemente a través de una votación. Todos estos elementos implican que también hay una alternativa política, y es lo contrario. En vez de un proceso de constituyente ejercido desde arriba, necesitamos un proceso constituyente ejercido desde abajo. Un proceso constituyente que evidentemente dote a las instituciones de mayor transparencia, de mayor capacidad efectiva. Porque si no, pues vamos hacia esa democracia formal de mínimos, de baja intensidad, consistente en votar cada 4 años a alguien que se va digamos, a olvidar de su proyecto electoral para definitivamente esperar otros 4 años. Lo importante, en última instancia, no es si se puede votar o no se puede votar, sino sobre qué se puede votar y sobre qué no se puede votar para definir una democracia. El acto litúrgico de votar cada 4 años no define una democracia, no define si es una democracia o no. Lo define el hecho de si la gente tiene capacidad efectiva de tomar decisiones sobre su futuro o no. Y hoy es claro, además hasta los propios gobiernos, el propio Rajoy también y el propio Zapatero también, reconocen que ellos no tienen capacidad efectiva de tomar decisiones, solo que a ellos en su momento no les molestó que fuera así. Eso es un elemento claro. Gobierno no es poder. El gobierno no es lo mismo que el poder. Cuando Zapatero se encontró al principio de la crisis que las pequeñas y medianas empresas no recibían dinero, Zapatero dijo: bueno, pues yo soy el gobierno, yo puedo resolver este problema. Y entonces se dio cuenta de que no tenía banca pública, se había privatizado, no tenía grandes empresas públicas con las que hacer presión, no tenía margen fiscal para poder, porque se habían bajado los impuestos, se había tolerado los paraísos fiscales, no tenía instrumentos para llevar a cabo una política económica. Y le quedaban 2 cosas: la revolución, y no estaba por la labor, o llamar a la puerta del Banco Santander y pedirle por favor que se portara bien y prestara dinero, que no le hicieron caso. Entonces, evidentemente, cuando te encuentras a un gobierno teniendo que pedir por favor al poder que haga las políticas que el gobierno ha dicho, entonces estamos ante un claro ejemplo de que no hay una democracia en el sentido clásico del término, en el sentido noble y original. Contra todo esto, y ya voy terminando, las alternativas políticas que tienen que surgir, a mi modo de verlo, son entender que las instituciones heredadas del 78 están en decadencia y que hay que superarlas con ese proceso constituyente, pero que la izquierda también tiene que entender que los instrumentos de lucha cambian.
cambian en el sentido de hacer la autocrítica pertinente en los partidos de izquierdas tradicionales, en tanto que, por ejemplo, carecemos de capacidad, o por lo menos no de la que hubiéramos deseado, de tejer en el tejido social. Pongo un ejemplo. El Partido Comunista, durante el franquismo, tuvo un elemento fundamental de poder y de fuerza, y fue tejer redes sociales en cualquier asociación de vecinos, en cualquier centro de trabajo, estaba vinculada a la calle. Cuando llega la democracia, evidentemente el partido gira hacia visualizar solo el proceso electoral, y entonces ya se encierra en el proceso electoral y se empieza a desconectar poco a poco de la calle, hasta el punto de que caemos en una institucionalización compartida con todos los partidos de un proceso electoral que es como el que había descrito antes. Entonces, esto ejerce una autocrítica que, por ejemplo, Izquierda Unida también hace, en la medida que no es un partido político único y exclusivo, sino que es un partido político y movimiento social. Es una organización con las patas en los dos frentes. Los sindicatos, por lo que estuve comentando antes, son fundamentales en el proceso de resistencia, pero han de comprender también que las estructuras productivas de España han cambiado. Ya no existen las grandes empresas que existían en los 70 y en los 80 que permitían afiliarse en una normativa legal, laboral, beneficiosa para el trabajador en cierta medida. Hoy, con la dinamitación de las relaciones laborales, con el proceso de desindustrialización, ante lo que nos encontramos es ante que, por ejemplo, sectores como la juventud no pueden afiliarse porque las formas laborales son tan precarias que contratos en prácticas, de formación, becas, que el hecho de afiliarte te garantiza una expulsión, un despido que evidentemente desincentiva que te quieras afiliar. Entonces, esas personas tienen un referente de lucha distinto, que son los movimientos sociales, por ejemplo, que juegan ese rol de tejer el tejido social, ¿no? Estos tres frentes son necesarios, con unos elementos que también me interesa a mí añadir. Quizás, no, seguro, la izquierda, en la que yo creo, tiene que abandonar el complejo de la vida de Brian. ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que a veces hay más organizaciones de izquierdas que personas de izquierdas. Es casi una cuestión aritmética un poco extraña, pero sucede. Entonces, lo que tenemos que entender, a mi modo de ver, insisto, es que lo importante es el proceso político, la ideología. Lo importante es la ideología hacia el modelo de sociedad que queremos, el programa, la ideología, cómo queremos resolver las condiciones materiales regresivas que estamos viviendo, resolver el empleo, el desempleo, resolver el problema de acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Eso es lo verdaderamente importante. Dicho de una forma coloquial, lo importante es hacer la revolución y no el nombre que tome la revolución. Por eso yo creo que sí que es importante dejar en segundo plano la liturgia propia de las siglas, de las banderas, y poner en primer plano, evidentemente, la sustancia ideológica que corresponde con ese programa de transformación política. Porque si no lo hacemos, tenemos esos riesgos que se suceden como lo de la tecnocracia o del fascismo. En Grecia, un partido político, Amanecer Dorado, que es neonazi, tiene un 10% de los votos. Y esto no es que la gente se haya vuelto loca, también hay un fundamento detrás. El fundamento es que el Estado está cayendo tanto que cuando cae lo que emerge es la basura de las cloacas, y lo que emerge es sencillamente, como yo le preguntaba a un compañero de Siriza, que es el equivalente de Izquierda Unida en Grecia, y me decía: Alberto, los recortes son tan brutos en Grecia que hay algunos espacios donde la policía no va si se asalta una tienda, de modo que hay impunidad a la hora de asaltar tiendas. Y al final, el partido neonazi se organiza brigadas paramilitares para defender esas propias tiendas, y los vecinos acaban votando a estos partidos. Es decir, hay un proceso de defensa evidentemente irracional, evidentemente populista, de esas posiciones. A eso nos empujan con una fractura social, una ruptura de la cohesión social. Y si la izquierda sigue dejando pasar el tiempo sin aprovechar, evidentemente, esa oportunidad y necesidad de organizarse, pues creo que tenemos ese riesgo también encima de la mesa. Y no hay que andarse pues, con elementos que yo definiría como secundarios, tales el nombre de la revolución, el nombre de la organización, en definitiva, cuestiones litúrgicas más que políticas, como decía. Por eso, bueno, pues decía al principio, lo que a mí me interesa de esta sesión es que quedaran dos elementos claros: la necesidad de organizarse y la necesidad de formarse. Formarse para que, como decía Joan Robinson, una economista crítica, decía: hay que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. Bien, eso de cabecera. Claro, no recomiendo estudiar economía en las facultades de economía, eso desde luego no lo voy a recomendar jamás, porque por cómo están compuestas, ¿no? Pero, y viniendo yo de profesor de economía en una facultad, pero bueno, eso queda aquí dicho.
pero sí que es cierto que tenemos que dotarnos de conocimientos para entender lo que está pasando, para entender qué le llaman rescate, para entender todo el proceso. Y en segundo lugar, la organización, y que cada uno se organice donde le dé la gana. Pero lo necesario es organizarse. Yo, como es obvio, pues creo que el instrumento más útil para organizarse es Izquierda Unida, pero que cada uno se organice donde quiera. Pero si damos por prioridad la cuestión es ideológica, encontraremos la forma de articular lo que en la 10ª Asamblea de Izquierda Unida se planteó como el bloque social y político, evidentemente, de tejer espacios comunes para hacer frente a la resistencia de la austeridad, de este cambio de modelo de sociedad, pero también para plantear esa alternativa. Porque si Rajoy mañana se vuelve loco, más loco, y nos dice Cayo Lara va a ser el siguiente presidente desde mañana mismo, y a mí me pone, no sé, ministro de Economía, pues entonces, si nosotros ponemos en marcha políticas técnicamente posibles, pero que no cuentan con el apoyo de la sociedad, estamos muertos. Políticamente hablando, evidentemente, lo otro, bueno. Entonces, está claro que hace falta tejer esa base social, construir esa base social, convertir la frustración en motivación, en esperanza. Y creemos que el paraguas del nuevo proceso constituyente, que tiene que ser de regeneración democrática, nuevas instituciones políticas, transparentes y, por supuesto, republicanas, algo que creo que es esencial, pues creemos que eso puede ser un punto común de acuerdo. Si caminamos en esa línea, estoy convencido de que lo podemos hacer. Las condiciones objetivas están ya. Yo vengo de Málaga, 40% de paro en términos generales, 70% de paro en sector juvenil, 70%, más que en Gaza y en Irak. Y hambre. El 24 de diciembre, Nochebuena, en Málaga, en el centro, en mi barrio, un barrio humilde, pero en el centro en cualquier caso, se repartieron 2.500 bocadillos por parte de una asociación benéfica. Reflexión primera, es una asociación benéfica y no el Estado, que ni está ni se le espera. Y en segundo lugar, 2.500 personas, sujeto histórico revolucionario. Si quieren, pueden, pero no quieren. No quieren porque falta esa conciencia de clase. Esa conciencia de, señores, somos víctimas del mismo proceso y tenemos que luchar conjuntamente. No, se pide el bocadillo y se va cada uno a su espacio, en términos generales. Víctimas de la interiorización de la ideología dominante que dice que si pierdes tu trabajo es porque eres malo trabajando y te lo mereces, si pierdes tu vivienda es porque no has podido pagar la deuda y te mereces que te vayan debajo de tu puente, si te vas del país no es porque te echen, sino porque tú eres incapaz de vivir correctamente aquí, porque no has competido suficientemente bien. Entonces se dijo aquí, hace falta cambiar evidentemente la lógica de competencia por la lógica de cooperación, y eso es parte del proceso de formación y de organización. Y sin más, y teniendo que pedir perdón, porque como veis no está entre mis aptitudes la contención verbal, pues agradecer muchísimo de nuevo a todos vosotros y vosotras vuestra presencia hoy aquí. Muchísimas gracias.